Mi heroico rey bestia. Capítulo 26. XXXX. Danzo Shimura había muerto, y no sabía qué esperar. El jutsu de sellado del tetragrama inverso tenía como objetivo sellar su cuerpo en la nada para que sus secretos murieran con él. Creía que su muerte significaba algo, al igual que la de Sarutobi para muchísimas personas, incluyéndolo a él mismo. Funcionó, su cuerpo desapareció y su alma permaneció, pero no quedó nada. Tuvo que repetirlo porque, al menos para él, no había nada. Verás, su alma estaba incluso sellada, aislada del más allá. Observaba cómo las almas entraban en ese vacío en el que se encontraba y luego eran transportadas a las tierras puras. Al menos, creía que se parecían a las tierras puras. Todo lo que vio a través de los portales, aunque solo fuera por un instante, le resultó completamente ajeno. Entonces vio algo completamente desconcertante. La nada centelleó por un instante y aquellos portales se abrieron de nuevo, y el alma fue arrastrada a otro lugar, las tierras ninja impuras donde había crecido. Reconoció algunos sitios antes de que los portales se cerraran. Reconoció un conflicto. Quizás una guerra. ¿Importaba? Estaba muerto, pero al cabo de un momento comprendió lo que había visto. El jutsu de resurrección impura que Tobirama había creado hacía tanto tiempo. Extraño que alguien tan poderoso necesitara usar ese jutsu, y en tal cantidad. Entonces, uno por uno, regresaron y volvieron a sus tierras puras. Danzo se quedó en el limbo. Vio entrar a un alma extraña en ese lugar, demasiado brillante para mirarla, pero creyó ver 9 almas rodearla antes de que se perdieran en la nada. No había portal a las tierras puras, solo un viaje. Era extraño, pero desde el portal vio a 2 seres, el cachorro Uchiha y un ser extraño vestido de blanco. El ser miró con horror a Uchiha antes de fijar su mirada en Danzo y ver solo desprecio en sus ojos. Y Danzo seguía en el limbo. Entonces, una gran cantidad de almas entraron aquí en grandes grupos, y él no comprendía lo que presenciaba. Solo podía suponer que se trataba de una masacre. Finalmente, una gran migración de almas, mucho mayor que cualquiera de los grupos anteriores, entró, y Danzo vio más seres vestidos de blanco sobre una tierra devastada. El fin de su antiguo mundo, tal vez, era la única explicación que tenía sentido para el viejo ninja. Y aún así, Danzo permaneció en el limbo, pero aprendió a viajar en esa nada. Si es que a eso se le podía llamar viajar, porque sentía que no progresaba y eso lo enloquecía. No sabía cuánto tiempo había permanecido en ese vacío, pero estaba seguro de que su propio sello le impedía avanzar. Podrían haber sido minutos o años, pero lo estaba consumiendo y se arrepentía de todo lo relacionado con la creación de ese maldito sello. Se arrepentía de sus numerosas transgresiones como Shinobi. No, jamás. Estaba destinado a la grandeza y la alcanzó a su manera. Claro, nunca obtuvo el título de Hokage como Sarutobi, pero no importaba. Había gobernado desde las sombras y mantenido fuerte a la aldea de la hoja. Eres una persona horrible, una voz aburrida resonó alrededor del hombre muerto. Estabas destinado a enfrentar tus transgresiones en tu propio infierno y ver que te equivocaste al sumir al mundo en la oscuridad durante tanto tiempo. Luchaste junto a tu Hokage en la Primera Guerra Mundial y podrías haber sido Hokage si no hubieras sido tan cobarde. Podrías haber hecho del mundo un lugar mejor, pero elegiste provocar la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Incluso causaste los eventos que llevaron a la Cuarta Gran Guerra Ninja. ¿Cuarto? ¿Eso ocurrió después de su muerte? Interesante. Danzo se preguntaba cómo habría sido. Esperaba que la gran cantidad de almas fueran solo ninjas enemigos, pero no era tan ingenuo como para creerlo del todo. Los shinobi de ambos bandos siempre se convertían en víctimas. Así era la vida en su mundo. Tú, más que nadie, corrompiste mi ninsu y doblegaste a los que estaban bajo tu mando solo para que no terminaran siendo unos cobardes como tú. La voz retumbó y de la nada surgió un hombre, no, un ser de algún tipo. Este ser parecía un hombre, pero no podía serlo. Era demasiado extraño, incluso para los límites de algunos linajes, para ser un hombre de su mundo. ¿Me conoces como el sabio de los 6 caminos? Oh, entonces se encontraba con un dios literal. Era un castigo divino y terrible, pero ¿por qué sentía que ya había visto a este hombre antes? Ah, claro, el portal con los Uchiha y el alma extraña. El hombre negó con la cabeza. Por tu culpa, el mundo ninja ya no existe. Tus acciones provocaron que ese chico Uchiha, Sasuke, se volviera tan odioso que ahuyentó al único salvador que el mundo tenía y murió en su pequeña revolución. En algún momento, empezaste a creer tu propia propaganda sobre ellos. Sin duda, ese problema comenzó con tu segundo Hokage y los perpetuos días de guerra de clanes.
El mundo no pudo defenderse de aquellos de mi clan que buscaban terminar lo que mi madre empezó. Sin embargo, recorres este reino como un alma solitaria, sabiendo que la redención está lejos de ti. El sabio de los 6 caminos tocó su forma con su bastón y el sello que lo contenía, se rompió. Parte de él permaneció en él, pero el resto se rompió y, por el sabio, la agonía que causó en su alma. Estaba roto como un alma, vulnerable y aún no había nada que pudiera hacer. No tenía forma de defenderse. Ni Tobirama, ni Sarutobi, ni la aldea de la hoja, ni la raíz, ni Jutsu ni ojos Sharingan para salvarlo. Nada. En la muerte, uno realmente muestra quién es en realidad, y lo cierto es que has demostrado no ser más que un cobarde, ahora un alma rota. Con una última mirada funesta, el sabio cayó en su propio portal a las tierras puras y Danzo se encontró solo una vez más. Solo y destrozado. No podía hacer más que recorrer este vacío en agonía, siguiendo el camino de la extraña luz de 10 almas. No estaba seguro de si esto lo salvaría o lo condenaría aún más. Sentía que con cada paso que daba en este vacío, su existencia finalmente dejaría de existir. Aparentemente se lo merecía. Desaparecer como si nunca hubiera estado allí para empezar. O simplemente perder lo que quedaba de su cordura. Muchos lo habían llamado un belicista demente antes de que los matara. Finalmente, vio algo extraño. Como si las páginas de un libro se abrieran y pasaran rápidamente, se formaron múltiples portales que revelaban tierras extrañas que jamás había visto. Lo llamaban, pero ninguno le permitía atravesarlos. Era una tortura más que no esperaba. Que le negaran incluso la posibilidad de existir en otro lugar. Por cruel que pareciera, era lo que merecía. Pero no tenía por qué aceptarlo. Escogió una que parecía brillar más que las demás y la golpeó con los puños. Lo hizo durante tanto tiempo que sintió que se rompía aún más. Entonces, el portal lo dejó pasar como si hubiera roto una ventana de cristal. Cayó al vacío y descubrió que seguía sin revivir. Apenas existía como un fantasma. Así que observó como un buen ninja. Era un mundo extraño, sin duda. Un mundo lleno de avances que le daban envidia. Avances que solo había visto en Orochimaru y sus bases. Avances que había negado a su mundo para permanecer atrapado en la guerra. Para mantener fuerte al pueblo y a la aldea de la hoja. Entonces los vio. Pequeños destellos de luz. Una luz que, por alguna razón, le resultaba extrañamente familiar. El primero que vio se adhirió a una mujer en un barrio rojo. Le provocó una pequeña protuberancia. En otros, habilidades extrañas. Algunas eran completamente inútiles o mataban al usuario. La capacidad de brillar con una luz dorada se hizo famosa de alguna manera. Pero la mujer fue la primera que vio y se quedó con ella. Dio a luz a 2 niños. Uno fuerte, otro pequeño y desnutrido. El fuerte desarrolló una poderosa habilidad que le permitía absorber las habilidades de otros. El débil, aparentemente, no desarrolló nada. Danzo anhelaba volver a vivir y recuperar su propia habilidad, así que intentó apoderarse de una de esas luces. También se le negó, y el dolor le quebró aún más el alma. Frustrado, ni siquiera se percató de que otra luz se había adherido a él y, tras el intento, interactuó con el sello antes de fusionarse con él. No notó que, con el tiempo, lo reparaba lentamente en este mundo ni que lo transformaba poco a poco. Danzo observó cómo el poderoso se autodenominaba Alforone, y destruía Japón. Tras la muerte de su hermano a manos de One Foral, Danzo se aburrió y decidió observar el resto del mundo. Vio caer gobiernos, pues la gente no sabía cómo lidiar con estas nuevas meta-habilidades. Habilidades que se alineaban y no se alineaban como los límites de linaje. Cada una era diferente y, a la vez, similar cuando nacía una nueva. El mundo se sumió en el caos y él lo presenció todo. Observó cómo el mundo aceptaba estas habilidades como dones y se reconstruía. Optaron por regular a quienes usaban activamente sus dones. Al principio, señores de la guerra. Luego, justicieros y, finalmente, un extraño sistema de héroes y villanos donde la gente perdía la cabeza. Estos gobiernos crearon a estos supuestos villanos con sus leyes. Leyes que impedían el uso de ciertos dones. Ciertos dones que matarían al usuario si no se controlaban. Otros simplemente parecían malvados. Estas personas nunca entendieron que esas peculiaridades eran solo herramientas, y eso le irritaba mucho. Pero mientras observaba, vio gente que había conocido tiempo atrás. Tanto aliados como enemigos. Parecía que su gente se había reencarnado allí, y esa era posiblemente la única razón por la que se le permitía estar en este nuevo mundo. Sin embargo, notó que no conservaban los recuerdos de su vida pasada, y eso le repugnaba. Estas personas eran mucho más débiles que antes.
Este mundo era débil, y él ansiaba cambiarlo. Fue entonces cuando lo comprendió. En un arrebato de frustración, se metió en el cuerpo de alguien y volvió a la vida. Aunque solo fuera por un breve tiempo. Aprendió cómo funcionaban las cosas y logró que algunas avanzaran antes de ser expulsado una y otra vez. Pero descubrió su peculiaridad, su poder del alma. Podía manipular a la gente como marionetas y luego se dio cuenta de que no solo podía hacerlo de una en una. Así que regresó a Japón, el país, más pequeño, había mejorado. Alforone seguía ahí, pero él había optado por ser más bien un fantasma, como él. Ese hombre había sacrificado su imperio para dar caza al don de su hermano. Una lástima, podría haber sido un gran aliado si su obsesión no lo hubiera mantenido alejado. Pero fue aquí donde gestó un plan. Si Danzo lograba convertirse en la fundación de este país, en su raíz, podría hacerlo con otros más adelante. Solo tenía que seguirle el juego antes de destruirlo todo. Si no podía tener a la aldea de la hoja ni a los demás países de su tierra natal bajo su mando, bueno, podía intentarlo aquí. Ya estaba muerto y dudaba que alguien aquí pudiera detenerlo. Así que se infiltró en la Comisión de Héroes de Seguridad Pública y descubrió sus motivos y operaciones. Tomó el control de agentes de alto nivel y creó su propia red de espionaje. Conforme el mundo avanzaba, siguió poseyendo agentes de mayor rango. Hasta que uno de sus huéspedes se topó con un accidente automovilístico. En él se encontraban el joven Minato Namikaze y una joven a la que conocía muy bien. El don de Minato le permitía replicar sus habilidades como el relámpago amarillo, pero el hombre era un civil, al igual que su esposa, ahora en coma. El hombre estaba débil y angustiado por su esposa. Esto permitió a Danzo tomar el control, guiándolo hacia la comisión para ser moldeado. En cuanto a la esposa, se enteró de que había perdido a su bebé y permanecía en coma. Eso significaba que su hijo, Naruto, no estaría aquí, así que también tomó el control de ella. Un arma secreta por si Minato alguna vez se rebelaba. Pero pronto descubrió que Naruto sí existía allí. Existía como él mismo y a la vez no. Rejuvenecido y bajo el cuidado de Lady Nagans, quien quería escapar. Qué linda, como si una mujer con su habilidad pudiera librarse alguna vez de él por completo. Pensó en poseerla también, pero al final decidió no hacerlo. La puso bajo el mando del patán Almik para vigilarlos a los tres. Después de todo, eran peligrosos. Naruto mostraba indicios de ser una molestia, pues era un justiciero y se hacía llamar Akatsuki, el grupo que lo había perseguido una vez. Pero él mantuvo la paz y no dirigió su furia hacia el chico, aunque también se puso nervioso porque se habían convertido en una familia y su relación había crecido. Y Naruto eligió ir a la mejor escuela de héroes. Si permitía que todo esto continuara, sus planes para este mundo se verían amenazados, incluso si el chico trabajara bajo sus órdenes. Desearía cambiar las cosas y posiblemente descubrirlo. El chico era más astuto de lo que aparentaba. Ese era el precio de no quebrarlos como hizo con todos sus agentes en raíz o con los de la comisión que estaban bajo su influencia directa. Que así sea, este mundo caería más rápido para que Danzo Shimura pudiera gobernar las cenizas. Sentía que aún lo merecía. XXX. Tal como lo predijiste, Skeptic, también conocido como Tomoyasu Chikazoku, respondió con un desprecio apenas disimulado hacia su nuevo jefe, Orochimaru. Seguía creyendo que Redestro, alias Rikiyaya Tsubashi, era su verdadero líder. Ya habían pasado por mucho juntos. Los agentes de Danzo Shimura atacaron a los nuestros y a los altos mandos de Japón justo después de que dijera que esperaría hasta la mañana. Solo un tonto anunciaría eso y esperaría, respondió Orochimaru con una sonrisa divertida. Le encantaba fastidiar a Skeptic de esa manera. Ese hombre era tan estirado. Además, estaba ansioso por luchar contra Danzo después de que matara a su hermano. Dejó que los comentarios de Skeptic avivaran su ira. Y con Trumpet y Curious muertos, eso solo significa que sus fuerzas principales llegarán pronto. Comillas, ¿y qué pasa con nuestros agentes sobre el terreno?, preguntó el escéptico. Pérdidas aceptables si los mataron tan fácilmente. Una vez que todo esto termine y sobrevivamos, veremos si realmente sobrevivieron a este ataque. Si no lo hicieron, tendremos que entrenar a los que nos queden para que sobrevivan a una ruta como esta. Y sí, sé que Danzo nos delató, así que tendremos que escondernos como siempre lo hemos hecho. A Redestro no le gustó nada eso, pero ni siquiera él podía negar que la mayoría de la MLA era carne de cañón. La mayoría no entrenaba como Geten. Se conformaban con ser más fuertes que el ciudadano promedio. Los que sí entrenaban podían derrotar a héroes de nivel bajo a medio. Los héroes de alto nivel eran algo con lo que solo la élite de la MHA podía lidiar.
Por eso, aunque le costaba admitirlo, tenían que esperar a que Almik se retirara. Claro, el hombre se había retirado, pero ni siquiera era débil. Simplemente era viejo y tenía una familia. Incluso él sabía que no debía arruinar eso. Si le hubieran arrebatado esa paz a Almik, el hombre más fuerte del mundo, habría sido como recibir un ataque nuclear en la cara, y la MLA no podía permitírselo. Y ahora no les quedaba más remedio que actuar. El peor escenario posible. El estrés lo estaba consumiendo, y eso era bueno. Le daba concentración. Le daba fuerza. Entonces el edificio de comunicaciones explotó y un dragón de hielo se lanzó a su defensa. Bien. Hetten por fin podría demostrar su fuerza. Comillas mierda, las comunicaciones locales están caídas. Nuestros agentes en el terreno están a ciegas y ahora estamos volando a ciegas, gruñó Skeptic. Comillas me conectaré con el satélite. Es imposible que lo derriben. Orochimaru sonrió. Redestro, siéntete libre de unirte a nuestros soldados en el campo de batalla. Tu presencia sin duda los animará. El hombre serpiente observó cómo el hombre de negocios asentía y se marchaba. Esta noche sin duda pasará a la historia. XXX. Esto es un poco exagerado, pero da igual, yo no estoy al mando, dijo un hombre alto y delgado. Su rostro se veía acentuado por su cabello rubio, relativamente largo, peinado hacia atrás para al menos lucir pulcro. Incluso tenía una perilla triangular, un fino bigote y no tenía cejas. Vestía el típico traje y corbata de un agente de la comisión, a diferencia de su vida anterior como segundo Mizukage, en la que vestía un lujoso kimono de cuello alto. Este era el agente Ozuki. Por un momento, pensé que iba a luchar contra un Imura de verdad. Lamentablemente, me tocó el más débil de la camada. Podrías matarlo de una vez. Me estoy aburriendo, gruñó otro agente, un hombre de pelo largo y oscuro y ojos que parecían estar siempre cerrados. Era conocido como el agente Aki, un remanente del tercer Mizukage. Exagerado, sí, pero es bastante guapo. Me pregunto si Danzo me permitiría quedármelo. Una mujer de larga melena castaña recogida en un moño se preguntó en voz alta. No seas tonto. Agente Terumi, el agente Red suspiró cansado, como si ya hubiera escuchado esa propuesta antes. Cierra la maldita boca. Puede que los Imura sean menos numerosos, pero somos un clan orgulloso. Hetten rugió mientras se levantaba de entre los restos de la tienda de conveniencia en la que había caído. Lo único bueno de ese clan era su dinero y sus peculiaridades de hielo, y vendieron a los últimos a ese bruto de Endeavor para tener más dinero, se burló el agente Ozuki, enfureciendo aún más a Hetten, pues sabía que era cierto. Por eso se había escapado a la MLA cuando era joven. Los ancianos de ese clan sacrificaban a los jóvenes por su riqueza y estatus para que duraran un poco más. Era patético. Hetten se sentía identificado con ellos y, a la vez, no. Creía que su peculiaridad provenía de ellos y que había entrenado toda su vida para ser así de fuerte. Y, sin embargo, un tipo con almejas lo estaba obligando a esforzarse para conseguir esa victoria. Era emocionante y exasperante a la vez. El agente Ozuki sonrió con malicia mientras apuntaba una concha al chico que se recuperaba, y el agua salió disparada del pequeño agujero, derribándolo de nuevo. Solo hizo falta agua a presión para acabar contigo y con tu pequeño dragón de hielo. Mira al triste Imura, que ni siquiera puede producir su propio hielo como el resto de su clan. Vamos, chico, te estoy dando munición y ni siquiera puedes seguirme el ritmo. Comillas gritó Hetten mientras se abalanzaba sobre los tres, con los cuerpos de sus compañeros esparcidos como si no importaran. Y no importaban, ni siquiera para él. Bichos débiles que apenas habían entrenado. Bichos débiles que ni siquiera podían llevarlo al límite como lo hacían estas personas. O mejor dicho, ni siquiera había visto de lo que eran capaces los otros dos. Así que, enfurecido con el agente Ozuki, no lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Cuando uno de sus brazos fue cercenado. Todo sucedió más rápido de lo que pudo asimilar. El agente Aki había extraído la sangre de los cuerpos de sus compañeros y había creado una gigantesca espada de sangre. Con ella, acabó rápidamente con el brazo de Hetten. ¿Por qué no me arruinas la diversión?, le espetó el agente Ozuki a Aki con expresión impasible. Sin embargo, la sonrisa del hombre se tornó cruel al concentrar el agua a presión de su almeja hasta el punto de arrancarle el otro brazo a Hetten. Mira, solo te estoy haciendo lo mismo que les hice a los ancianos de nuestro clan. A mí también me vendieron. No tenía poderes de hielo, así que tuve que irme. Pero no te preocupes, una vez que termine contigo, por fin tendré permiso para ir tras la familia de Endeavor. Llevo demasiado tiempo encubriendo el abuso que ese hombre comete contra su familia.
Ahora puedo terminar lo que empecé. Comillas, traidor, Geten gritó finalmente mientras el dolor se volvía insoportable. Dolor físico, sin duda, pero dolor emocional era mucho peor. Este marginado del clan se burlaba de él matando a su familia. ¿De golpearlo como si nada? No lo iba a tolerar. Comillas, que se joda el clan Imura, que se joda el MLA y que te jodan a ti. Comillas. Con el último grito de Geten, el mundo estalló. El agua fue extraída del aire para protegerlo en una esfera. Luego, tuberías brotaron de toda la ciudad de Deika y se precipitaron hacia él. Finalmente, agua y sangre brotaron de los agentes de la MLA muertos a su alrededor. Todos convergieron en Geten y formaron un vivern de hielo peligrosamente animado. Su cola atravesó a la gente aquí antes de que pudiera retroceder, y entonces la bestia salvaje, pues eso era todo lo que quedaba de Geten en ese momento, fijó su mirada en el agente Ozuki. Ozuki parecía realmente asustado. Geten había derrotado a la gente aquí antes de que pudieran reaccionar. Comillas, ¿qué demonios es esto? Aquí era mi mejor amigo. ¿Crees que al obtener un despertar de don eres mejor que nosotros? Ozuki sacó otra almeja y, en lugar de usarla como pistola de agua, las transformó en armas de agua curvas. Comillas, es hora de matar a un dragón. El agente Ozuki se acercó a la bestia de hielo y le cortó las alas con facilidad. Mientras el falso dragón se tambaleaba, Ozuki notó algo. Vio a Geten sonriéndole. Eso fue lo último que vio antes de que las alas se volvieran a unir, con él aún atrapado entre ellas. El agente Ozuki no murió congelado, sino empalado por el hielo que se había vuelto a unir. Espera, ¿porque hacía calor de repente? Vale, no, con un movimiento de sus dedos índice y medio hacia el cielo, la agente Terumi redirigió una corriente subterránea de lava hacia la superficie, atravesando al dragón y derritiendo el resto del hielo. Vio cómo Geten intentaba dirigir más hielo hacia ella, pero el agua, ahora humeante, no le obedecía. Incluso si hubiera despertado su don, seguía teniendo poder solo sobre el hielo. Hielo que no se formaría debido a la alta temperatura del agua. Danzo no estará contento de que haya permitido que esos dos murieran. Adiós, dirigió la lava para que lo rodeara antes de engullirlo por completo. Los gritos de Geten no llegarían a nadie. XXX. Zoden, alias Amplibolt, miraba fijamente a dos agentes de la comisión. Era lo único que podía hacer en ese momento, suspendido en el aire, con el cuerpo en una posición de crucifijo mientras dos tentáculos de madera se alzaban y se enroscaban en sus brazos. La sangre brotaba de él y parecía alimentar a dichos tentáculos. Casi parecía que le absorbían los brazos. La verdad es que se había vuelto demasiado arrogante, sobre todo después de matar a uno de sus agentes, un hombre serio de pelo blanco que usaba agua contra él. El enfrentamiento se había vuelto ridículamente favorable para él. Entonces aparecieron estos dos. Ambos eran hombres de cabello oscuro, vestidos con trajes negros, pero uno tenía el cabello suave y sedoso, mientras que el otro era salvaje e indomable. ¿Qué eran? El hombre de cabello salvaje e indomable apretó los dientes con una mueca. Nadie podía verle bien los ojos debido a las gafas de sol negras con montura que los ocultaban aún más. Comillas, ¿cómo está, agente Ashirama? Sé que era su hermano y todo eso. Estoy furioso, respondió con calma el hombre de cabello largo y liso. Así se sentiría cualquiera al ver morir a su hermano frente a él. Yo, al menos, te tengo a ti, agente Madara. No dejes que Danzo oiga eso. El imbécil se enfurecerá antes de separarnos, y entonces ¿quién entenderá tu estado emocional? Nadie. Soy el único que te entiende, Madara respondió señalando con el pulgar hacia sí mismo. De una manera extraña, eran lo opuesto a lo que habían sido en otra vida, pero sus almas seguían unidas. Entonces, ¿cómo piensas lidiar con este cretino? Como siempre. No se merece más de mi madera. Comillas, qué forma de decirlo. Madara rió mientras se acercaba al suspendido Amplibolt, quien los miraba atónito. El hombre atrapado observó cómo Madara se quitaba las gafas, dejando al descubierto sus ojos cerrados. Normalmente no disfrutaría de esto, pero le has causado una gran conmoción emocional a mi amigo. Así que, dime, ¿conoces la historia del nacimiento de Kagutsuchi? Madara abrió los ojos de golpe, revelando cuencas vacías. No, en realidad había algo allí dentro, pequeñas bolas de fuego que actuaban como globos oculares con extraños patrones. Antes, el Sharingan significaba poder, pero Madara los había usado tanto en su vida anterior que, en cierto modo, se habían vuelto eternos. Los ojos de fuego tenían la forma del Mangekyo Sharingan eterno. Amplibolt no podía oír sus propios gritos mientras su alma consumía su cuerpo desde dentro. La mayor parte de su cuerpo se había convertido en una masa orgánica fundida, la única excepción eran sus brazos.
Lo que quedaba de ellos, fusionado a la madera que los sujetaba, no presentaba ni una sola marca de quemadura. Esta fue la escena con la que se topó Redestro, y le causó gran angustia ver morir a un viejo camarada y amigo de una forma tan horrible. Ajustándose la corbata, dijo, normalmente, intentaría convertiros, perros del gobierno, con un discurso inspirador y motivador mientras luchábamos. Sin embargo, esta estratagema me ha demostrado que, en el mejor de los casos, sois meros paragubernamentales. Unos necios parciales que se creen por encima de la ley y que necesitan destruirla para ser legítimos. Como tú, respondió Hashirama arqueando una ceja. La diferencia es que tú pretendes crear caos y múltiples señores de la guerra con tu plan, mientras que nosotros crearemos orden y un solo señor de la guerra. Manchas negras aparecieron en la piel de Redestro mientras su ceja se crispaba con irritación. Voy a empezar a golpearte ahora mismo. No sé cuándo pararé. Comillas, me decepcionaría si no lo hicieras, bromeó Madara sacando la lengua. Al decir eso, Redestro creció hasta alcanzar el tamaño de una casa de 2 pisos y se volvió igual de voluminoso. Su habitual forma de liberación del 80% se había convertido en un 90%, ya que había perdido la mayor parte de su ropa como Hulk y, extrañamente, tenía venas púrpuras brillantes que indicaban que este ataque le causaba estrés constante debido a que no tenían el control de la situación. Habían perdido a demasiados hombres y mujeres con estos ataques. Aunque estaba a punto de darlo todo, Riquilla sentía que todo ese estrés constante lo haría transformarse en un All-Might infinito. Madara observó la escena con una sonrisa brillante y ligeramente siniestra, sin inmutarse por la transformación de este hombre. Comillas, ¿hombre ardiente? Hombre ardiente, confirmó Hashirama mientras la zona estallaba en fuego y madera. La madera se convirtió en una figura imponente que atrapó a Madara en su interior. Hashirama cabalgaba dentro del pecho de la estructura, perfectamente protegido. La estructura se asemejaba al antiguo Susanoo de Madara, con ojos de fuego ardiente que recordaban al Mangekyo Sharingan eterno de Madara. El fuego brotaba de la boca de la estructura, junto con respiraderos por todas partes, dándole la apariencia de un hombre en llamas. Y, sin embargo, a pesar de las llamas, la estructura de madera no se desmoronaba. Permanecía firme. Con solo ver esa estructura, Redestro se enfureció y se estresó muchísimo. Creó una gigantesca bola de energía negativa frente a él y gritó, comillas, carga de estrés mientras la lanzaba hacia adelante. La risa tonta de Madara provino del hombre ardiente. Hashirama dirigió los 2 brazos hacia afuera mientras se combinaban para formar un gran lanzallamas. Comillas, gran anulación de fuego. Desde lo alto de su torre, Orochimaru vio cómo los colores del mundo se distorsionaban al chocar los 2 ataques y temblar la tierra. La ciudad en ruinas de Deika, con un lado en llamas y el otro inundado, se convirtió en un gigantesco cráter de lava. Su torre se derrumbó bajo sus pies, pero él se mantuvo en pie, protegido por el viento y la electricidad, una peculiaridad que había aprendido de un viejo monje que vivía en las montañas. Observó la destrucción total a sus pies, indiferente a las vidas perdidas, y sonrió con crueldad. Nunca le había importado el ejército de liberación Meta. Era solo un medio para un fin. Se rió de la ironía y esperó a que Danzo llegara en el último momento. Él, la serpiente soberana, consideró que todo esto era entretenimiento de primera. XXX. Danzo contempló su premio y sonrió con sorna. Ojalá hubiera tenido algo así bajo su mando en las naciones elementales. En cambio, tuvo que ver cómo su rival se lo arrebataba para que el arma pudiera vivir una vida normal. Como si fuera a permitirlo. Había puesto a toda la aldea en contra de un recién nacido, y no fue difícil, con todos heridos de una forma u otra por el ataque del Kyuubi. Y dejar que el arma viviera entre ellos como uno más era exasperante. Dejó que esas emociones negativas se pudrieran hasta convertirse en algo repugnante, solo para no obtener ningún resultado. Se ganó su respeto por un error que cometió en el pasado. Akatsuki. La aldea nunca mató al mocoso como él quería. Se convirtió en su héroe. Eso lo irritaba muchísimo. Ahora tenía un arma y ya no estaba tan irritado, porque esta nueva arma podría ayudar a destruir la primera. Gigantomachia era un arma excelente creada por Alforone. Había visto su creación. Era maravillosa. Endurance podía seguir absorbiendo y seguiría funcionando. Danzo creía que la metáfora correcta para esto era el Titán Atlas. Dejando de lado a los dioses del viejo mundo, creía que Gigantomachia podía ser mucho más. El infinito Almitra tomó junto con Alforone y el resultado fue un arma herida, casi rota. Lloró por su amo muerto. Así que, gracias a su don de marionetas,
Ató a la bestia a él, salvándola y haciendo suya la voluntad de la bestia. Si un cuerpo pereciera hoy, él sobreviviría gracias a ese vínculo, incluso si el espíritu de esta bestia era indomable. Cada día, se inquietaba más. Era imperfecta, pero aún así era un tesoro. Esta arma y sus mejores agentes finalmente lo librarían de lo único que no podía tener, el Yubi y su recipiente. No quería un arma defectuosa llena de emociones, no, la quería muerta. Comillas B, Gigantomachia, y libra a este mundo de su última línea de rebelión. Mata a todos los que se interpongan en tu camino. Mata a todos en la Academia UA. Mata a Naruto. Danzo observó cómo la bestia rugía desafiante y golpeaba la pared del almacén, separándolos. Afuera, la tierra temblaba con cada paso y el mundo alrededor de la bestia se incendiaba mientras corría por la ciudad de Kioto. La armadura de la bestia, que se desplegaba para protegerla a ella y a sus agentes, la convertía en una fuerza imparable de pura destrucción. No tardaría mucho en llegar a la UA. ¿Y qué pasaría si algunos de sus agentes más débiles se interpusieran en su camino en ciudades más pequeñas? ¿Y qué pasaría si la gente común muriera en esta masacre? La gente moría todos los días. Y muchos más morirían durante su toma del poder en Japón. El caos de las tomas de ciudades, el caos de la masacre, el caos de la muerte de los grandes héroes y el caos de la muerte de los héroes novatos en sus escuelas darían paso a su orden. Danzo solo sonrió con suficiencia mientras desaparecía en un destello amarillo. XXX. Su lucha lo había llevado tierra adentro. Kugo Sakamata no era un rival fácil, ni siquiera en tierra firme. Pero esto se estaba volviendo demasiado. Primero, la mayor parte de su agencia lo traicionó, uniéndose a una u otra causa. Era aterrador admitir que tenía agentes de la Comisión y de la MLA en sus filas, listos para atacar. Reparar su agencia sería un infierno, pero primero tenía que sobrevivir. Los pocos mutantes acuáticos no eran nada para él después de capturarlos, él mismo pertenecía a una gran clase de mutantes animales, pero esta gente era inteligente y lo alejó de la isla oculta y del océano mismo. Todo para llevarlo a tierra y abrumarlo. Pero gracias a un viejo amigo en Selkie, pudo derrotarlos y el viejo marinero luchó a su lado. No era mucho, pero se mantenían alerta. Kugo estaba cansado y no le daban tregua. Estaba agotado, se dio cuenta de que Selkie también lo estaba, pues recibía más golpes de lo normal y se tambaleaba como un personaje de Mortal Kombat. Comillas culos grasorosos. Despierten y pónganse las pilas. Una voz femenina resonó mientras golpeaban con el pie a un oponente que casi lo apuñalaba con sus garras de mantis. No le habría dolido tanto, gracias a su grasa de orca, pero aún así, lo agradeció mucho. La persona que lo había salvado y había hecho que la población mutante detuviera sus ataques, haciéndolos temblar de miedo, no era otra que Mirko, la heroína conejo, y no estaba sola. Volando por encima estaba el héroe dragón Ryukyu. Literalmente rodando estaba el héroe del IMC Fazgun. De nuevo desde arriba, y cayendo en un cráter estaba un cabreado, pero con el control de sí mismo, el héroe León Sisido. Entonces, de un portal púrpura salieron unos tipos raros que nunca pensó que volvería a ver fuera de una reunión escolar. Su viejo rival, la bestia marina Kisame con sus rasgos de tiburón. Un señor pirata justiciero que era un verdadero fastidio tanto para él como para Selkie, el capitán Idan con sus extraños poderes fantasmales. Y aún más extraño era Kakuzu Hilo Dorado, sinceramente, dependía de su humor del día si era un héroe o un villano. Por una vez, no apruebo las luchas internas entre mutantes, son perjudiciales para el negocio, entonó Kakuzu, señalando a la horda de mutantes listos para reanudar la batalla. Todos me conocen como un informante confiable, así que créanme cuando les digo que los están utilizando. Danzo jamás iba a estar de nuestro lado. Y la MLA no es mejor, respondió Kisame con una sonrisa. Sé que la mayoría de ustedes son unos cobardes, así que no podrían sobrevivir en el mundo que ellos quieren, con sus constantes peleas y todo eso. Comillas, llevo todo este tiempo intentando decir eso, gritó Ganorka, como si hubiera recuperado fuerzas. Comillas, dejen de hacer esto y únanse a nosotros en la UA. Esos chicos nos necesitan a todos. Comillas, se convertirán en héroes que nos cazan como tú, rugió furioso un insecto mutante. Sabes que eso no es cierto. Si cometes un crimen, nosotros también, pero la mayoría no te hemos cazado, afirmó Ryukyu con severidad. Ante esto, la mayoría de los mutantes tuvieron que retroceder y reflexionar, pero aún quedaban agentes en el grupo que necesitaban esa pelea, así que se lanzaron al ataque mientras los demás dudaban. Mientras Ganorka golpeaba a un tipo, le gritó a Mirko, comillas, ¿qué pasa con tus zonas? ¿Por qué estás aquí?
Mirko usó la gran espalda de Kisame como trampolín y se rió mientras pateaba a un mutante gorila calle abajo. Estos tipos se estiran tanto que fue fácil contraatacar y dejarlos inconscientes. Kugo se rió entre dientes ante esa afirmación, era típico de la comisión hacer eso, y la mayoría se quejaba de ello todo el tiempo. Mera no paraba de decir que necesitaba dormir más durante cada examen de licencia. La mayoría de los agentes de la MLA empezaron a entrar en pánico cuando no pudieron contactar con su base, así que supuse que algo había ayudado en Deika. Fadjim intervino mientras absorbía los ataques como si nada. Comillas, un mutante panda, nervioso pero ruidoso, gritó, atrayendo la atención de todos. Parecía asustado mientras sostenía su teléfono. Comillas, estos héroes podrían tener razón, los niños están en peligro. Mirko frunció el ceño al ver que la pelea se había detenido, pero sintió curiosidad. Comillas, ¿qué quieres decir? El hombre panda mostró su teléfono a todos, mostrando a Gigantomachia corriendo por las ciudades y causando destrucción masiva. Ganorka suspiró profundamente. Uf, esta noche no termina nunca. Esto es, peor de lo que pensaba. Ryukyu, de vuelta a su forma humana, respondió horrorizada. Comillas, ¿vamos a luchar así mientras muere gente, tanto normal como mutante? ¿Cuando mueren niños en las escuelas? Solo queríamos que nos escucharan y no que nos vieran como monstruos, dijo alguien con voz quebrada. A pesar de las circunstancias, esta es tu oportunidad, de que te vean salvando a tantos como puedas en este ataque, rugió Shishido. Eso es lo que intento hacer. Todos los mutantes que una vez se rebelaron se miraron unos a otros con vergüenza, antes de asentir, sabían lo que tenían que hacer. XXX. La luna brillaba en lo alto del cielo, iluminando toda la Academia UA. El lugar bullía de actividad. Nezu se aseguró de que la famosa barrera UA estuviera en pie. Aún no se sabía si podría repeler una fuerza aparentemente imparable como Gigantomachia, pero tenían que tener fe. En la parte superior, se encontraban todos los estudiantes del curso de héroes de todos los años, con los tres grandes a la cabeza. Abajo estaban los profesores, quienes esperaban ser suficientes si la barrera se rompía. Sinceramente, no querían que los estudiantes se vieran involucrados, pero en tiempos desesperados, todo era posible. Aizawa odiaba que los estudiantes estuvieran involucrados. Odiaba que Naruto estuviera involucrado en otra posible guerra. Estaban allí para aprender, no para luchar. Por eso estaba él al frente de todo. Era su deber. Tenía que detener a ese monstruo por sus hijos. Nadie les había daño. Mientras Gigantomachia se acercaba lentamente, el suelo temblaba horriblemente y todo a su alrededor estallaba en llamas o salía despedido. Nada se detenía, como si fuera un coloso. Esto era mucho peor que el Nomu de la USJ. Esto era mucho peor que lo que pasó en Osu. Esto era incluso peor que Camino. Y como héroes, tenían que detener a ese monstruo de alguna manera. Los primeros en desplegarse fueron Power Loader y Cementos. El manipulador de cemento creó barrera tras barrera para intentar frenarlo, pero apenas logró reducir su velocidad. Supusieron que si Gigantomachia atravesaba ciudades como si nada, tenía sentido, por desgracia. Lo mismo podría decirse de una verdadera muralla de robots de punto cero que fueron destrozados al instante. A continuación, Ectoplasm intentó detener al monstruo al estilo de Mount Lady con un clon gigantesco de sí mismo, con Midnight sobre su cabeza para intentar dormir a la bestia. Ambos intentos fracasaron debido a la armadura que protegía a la bestia de daños físicos y ataques gaseosos. Cuando el clon gigante de Ectoplasm comenzó a desmoronarse, creó otro para lanzar a Midnight a la seguridad de otros robots teledirigidos. A continuación, el héroe 13 apareció desde detrás del rastro de destrucción gracias a otro robot y usó el poder de succión de Black Hole para intentar frenarlo. Sorprendentemente, esto funcionó, aunque no lo suficiente, ya que la bestia continuó cargando furiosamente hacia adelante. Dado que esto estaba funcionando, Presentimi gritó con todas sus fuerzas y durante el mayor tiempo posible para frenar a la bestia desde el frente. Incluso Aizawa estaba usando su propio Kirk para intentar anular cualquier Kirk que pudiera en esta bestia, mientras que Black King usó su sangre, solo para que salpicara inofensivamente. A ese ritmo, la fuerza imparable de la bestia era lo único que la mantenía en marcha, y apenas lograban reducir su velocidad. Naruto presenció todo esto y se irritó tanto que intervino. No le importaba meterse en problemas por salvar a los profesores y a sus compañeros, lo único que le importaba era salvarlos. Así que, antes de que Gigantomachia pudiera alcanzar la barrera del agua, Naruto liberó a Kurama.
Un puñetazo del puño naranja gigante de Kurama detuvo a la bestia con una explosión sónica, y Kurama usó su otro brazo para barrerle las piernas, derribándola como si nada. Pero no fue así, ambos notaron que se necesitó más fuerza para detener a Gigantomachia de la que debería, y eso era preocupante. Tras un instante, se oyeron aplausos entre el polvo y los escombros del choque. Al disiparse, vieron a una mujer con una máscara de zorro de porcelana y cabello rojo sangre, aplaudiendo burlonamente por haber detenido a Gigantomachia. Naruto y Kurama la reconocieron. La mujer movió un poco la máscara para asomar un ojo y sonreír con malicia. Era, en efecto, Kushina Uzumaki, pero sus ojos no eran los de antes. No eran del púrpura intenso que la caracterizaba, sino los oscuros ojos del Danzo. Él también te llevó a ti, Mama. XXXX. Y con esto terminamos el capítulo. Un poco de historia sobre el alma de Danzo después de su muerte. Por si no lo sabías, los fragmentos del alma, el sello y el chakra de Danzo, podrían haber creado el sistema de poderes limitados conocido como Kirks. Ah, y la madre de Naruto está aquí junto con Minato. Parece que no tiene un respiro al reencontrarse con sus padres, ¿verdad?